T1 La primera noche de la posesión. Esa noche, Isabel solo quería bañarse. El convento dormía en un silencio tan espeso que hasta las velas parecían contener la respiración. Cerró la puerta de su celda, dejó caer el hábito, y por primera vez en meses, sintió el aire frío rozar su piel desnuda. Fue entonces cuando lo escuchó. Isabel. No era un eco, no era imaginación, era una voz baja, húmeda, que se deslizaba entre las sombras como incienso prohibido. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras apretaba el crucifijo que colgaba de su cuello. ¿Quién está ahí?, susurró, temblando. No hubo respuesta, solo el leve sonido de algo, o alguien, caminando a su alrededor, invisible. De pronto, una caricia helada recorrió su espalda. No era humana, y sin embargo, su cuerpo reaccionó como si lo fuera. Desnúdate, y sabrás la verdad. Isabel se cubrió con las manos, pero estaba demasiado tarde, él ya la había visto toda. La presencia se movía como un aliento ardiente, rozando su cuello, sus hombros, y cuando sus labios rozaron su oído, un gemido ahogado escapó de su boca. No, vete, gritó, pero la palabra sonó vacía, como si ella misma no quisiera que se fuera. El crucifijo cayó al suelo. La vela de su celda se apagó sin viento alguno, y en esa oscuridad absoluta, lo sintió, un abrazo invisible, fuerte y dulce, como una cadena hecha de deseo y fe rota. Isabel cayó de rodillas, rezó el Padre Nuestro, pero cada palabra fue sofocada por aquella voz. No reces, entrégate. Su piel se erizó, el miedo y el placer se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Por un instante, pensó que estaba tocando el cielo o el infierno. Cuando todo terminó, estaba sola, o al menos, eso creyó. En el suelo, junto al crucifijo caído, una marca roja ardía, un beso, dibujado sobre su piel. Isabel lloró, no sabía si de terror o por qué. En el fondo, ya deseaba que esa voz regresara, y desde la esquina oscura de la celda, casi inaudible, volvió a escucharse. Mañana, cuando vuelvas a estar desnuda, te doy el beso invisible. Isabel no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía aquella voz respirarle en la nuca, prometiéndole volver. Al amanecer, la celda estaba tan fría que el crucifijo sobre la pared parecía temblar con ella. Sin embargo, algo dentro de su pecho la quemaba de deseo. Se convenció de que todo había sido un sueño, una alucinación de su mente exhausta, pero cuando se despojó del hábito para cambiarse, el aire volvió a vibrar, como si una presencia invisible se hubiera deslizado entre las paredes. Te lo advertí, Isabel. La voz estaba detrás de ella. No giró, no podía. Un roce suave, como el roce de unos labios, le tocó el cuello. Su piel se erizó. Otro beso, más abajo, justo en la clavícula. Isabel jadeó, cubriéndose con las manos, pero no había nada que detener. ¿Qué eres?, susurró, apenas audible. Una risa baja, oscura, respondió. Soy lo que siempre has pedido cuando rezabas en silencio. El primer beso no dolió, el segundo ardió, el tercero dejó una marca. Una línea roja en su piel desnuda, como si labios invisibles la hubieran sellado con fuego sagrado. Isabel corrió al espejo roto de su celda. Allí, frente a su propio reflejo, vio las huellas. No eran rasguños, no eran heridas, eran besos. El pánico la hizo correr al confesionario. Padre Miguel, balbuceó, algo me está tocando. El sacerdote frunció el ceño, preocupado, pero cuando Isabel le mostró su cuello, el hombre palideció. Eran marcas perfectas, como si una boca invisible hubiera reclamado cada centímetro de su piel. Esto no es de Dios, murmuró el sacerdote, persignándose, pero Isabel sonrió. Apenas un segundo, no de felicidad, sino de algo peor, una necesidad imposible de esconder. Esa noche, cuando volvió a su celda, dejó caer el hábito sin rezar.
y en cuanto su piel quedó desnuda, la habitación entera suspiró. Bienvenida de nuevo. T3. El confesionario manchado. El confesionario estaba oscuro, iluminado solo por una vela débil que parecía temblar con cada palabra de Isabel. Padre, su voz quebrada era apenas un susurro. He pecado, otra vez. Del otro lado de la celosía, el padre Miguel guardó silencio, no por juicio, sino por miedo. Ya había visto esas marcas en su cuello, esos besos imposibles, marcas que ningún hombre podía dejar. Dime exactamente qué ocurrió. Isabel tragó saliva, con las manos temblando sobre sus rodillas desnudas bajo el hábito. Anoche, cuando me desnudé, él volvió. Lo sentí, aquí. Su voz se rompió mientras señalaba su pecho, y me besó. Miguel apretó con fuerza el rosario. Él, el espíritu, respondió ella, casi con un temblor de placer. Un silencio denso llenó el confesionario. Entonces, algo cambió. El aire olía distinto, no a incienso, sino a algo más cálido, pecaminoso. Las paredes de madera crujieron como si respiraran, y de pronto, una brisa invisible acarició el cuello de Isabel. Ella contuvo un gemido. Padre, está aquí. Miguel sintió como una gota de sudor le recorría la frente. Rezó el Ave María, pero sus palabras parecían ahogarse en el aire. De repente, escuchó algo imposible, un sonido húmedo, el sonido de un beso. No en su mejilla, no en el aire, sino sobre la piel de Isabel, justo delante de él. «Detente, espíritu inmundo», gritó Miguel, golpeando el borde de la celosía. La vela se apagó. Un segundo después, el confesionario entero se llenó de un calor sofocante. Isabel, jadeando, sintió como labios invisibles se movían por su cuello, descendiendo como un rezo blasfemo. «No puedes salvarla», susurró una voz que no venía de ninguna parte, «porque ella ya es mía». El padre Miguel empujó la puerta y salió tambaleándose. Horrorizado, Isabel quedó sola en la penumbra, con el hábito desordenado y las marcas aún frescas sobre su piel, y mientras el sacerdote huía, un último beso ardiente se estampó en sus labios. Invisible, eterno. T4. El exorcismo prohibido. El padre Miguel no podía soportarlo más. Las noches de gemidos ahogados provenientes de la celda de Isabel estaban volviendo loco a todo el convento. Nadie hablaba del tema, pero todos escuchaban, y Miguel ya no sabía si quería salvarla o si temía perderse con ella. Una noche, decidió lo impensable. Tomó el ritual de exorcismo más antiguo de la biblioteca prohibida del monasterio, uno que incluso la iglesia había condenado. Con el libro en una mano y el crucifijo en la otra, entró en la celda de Isabel sin previo aviso. Ella estaba arrodillada, desnuda ante el crucifijo. Su piel brillaba como si hubiera sido besada por fuego invisible. Miguel tragó saliva, apartando la mirada, pero no lo suficiente. «Padre», dijo Isabel, con una voz dulce y rota, «él no quiere que lo eches». Miguel abrió el libro. «Esto no es Dios, hija, esto es una abominación». Isabel sonrió, no de felicidad, sino de rendición. Y entonces, las velas de la habitación se apagaron todas a la vez. Un viento frío recorrió el convento, pero dentro de aquella celda, el aire ardía. Una voz surgió de las sombras. «No lo intentes, sacerdote. Ella me pertenece». Miguel gritó las palabras del ritual, salpicando agua bendita sobre su cuerpo. Isabel tembló, pero no de dolor. Gemía. Cada palabra sagrada parecía alimentar algo más oscuro en ella. Su espalda se arqueaba, sus labios se entreabrían, y sus ojos brillaban con lágrimas y deseo. «Sal de ella, espíritu impuro», bramó Miguel, pero la respuesta fue una risa. Y entonces sucedió. Isabel, de rodillas, habló, pero su voz no era suya. Era grave, profunda, como si un coro de 100 voces hablara al unísono. «Si me echas, la matarás». Miguel dudó. El crucifijo temblaba en su mano. En ese instante, Isabel giró la cabeza.
mirándolo con ojos que ya no eran humanos, y susurró: «Padre, no me salves». El sacerdote dio un paso atrás, horrorizado. El exorcismo había fallado antes de empezar, y esa noche, en el convento, nadie durmió, porque todos escucharon lo mismo, un grito de placer mezclado con un rezo. De 5 los salmos rotos. Después del exorcismo fallido, Isabel no volvió a ser la misma. Durante el día parecía una novicia más, con los ojos bajos y el rosario entre los dedos. Pero en la noche, el convento entero se estremecía con susurros prohibidos que atravesaban las paredes de piedra. Una madrugada, el padre Miguel la encontró en la capilla, sola, de rodillas frente al altar. Estaba desnuda bajo el resplandor tenue de las velas. El libro de los Salmos abierto ante ella, pero las palabras que salían de su boca no eran las de la Escritura. «Bendito sea el fuego que consume la carne», murmuraba, con una voz que no era suya. Las letras del libro comenzaron a cambiar, retorciéndose como si fueran vivas. Miguel, horrorizado, vio cómo los versículos se transformaban en frases que nunca habían existido. «Detente, Isabel», gritó. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su sonrisa era casi devota. «Padre, ¿no lo siente? Él está aquí». Y entonces ocurrió lo imposible. Las velas de la capilla estallaron en llamas azules. El eco de un coro invisible llenó el aire, cantando en un idioma que ningún hombre debía entender. Isabel arqueó la espalda, sus manos apretando el altar mientras sus labios seguían recitando: «Que tu espíritu me posea como palabra hecha carne». Miguel corrió hacia ella, pero una fuerza invisible lo arrojó contra el suelo. Desde allí, vio como un beso ardiente, marcado como un sello de fuego, aparecía en la espalda de Isabel, como si labios invisibles la estuvieran reclamando frente a Dios. El sacerdote, entre lágrimas, solo pudo gritar: «Esto no es fe, es herejía». Isabel se volvió a mirarlo, y por un instante, su voz y la del espíritu se unieron en un mismo susurro: «No, Padre, esto es adoración». Y al final de la noche, cuando el canto cesó, el libro de los Salmos quedó abierto, con páginas escritas en sangre. De 6 la noche de los 3 susurros. El convento estaba en silencio absoluto, pero Isabel no. Esa noche, acostada desnuda sobre el suelo frío de su celda, no podía rezar. Cada vez que intentaba pronunciar el nombre de Dios, otra voz respondía, y no era solo una. Primero, escuchó la voz dulce y grave que conocía bien. «Mía, siempre mía». Era el espíritu, acariciándola sin tocarla, deslizándose por su piel como un aliento ardiente. Luego, un susurro más áspero, profundo, como el eco de una caverna: «Entrégala, o ambos caerán». Un escalofrío recorrió su columna. Ese no era el mismo ser, era algo más antiguo, más hambriento. Y entonces, entre esos dos, emergió una tercera voz, la suya, pero no sonaba como ella. «Déjalos pelear y quédate conmigo». Isabel se llevó las manos a los oídos, pero no podía silenciarlos. La vela de su celda se apagó sin viento alguno, y la oscuridad se llenó de pasos invisibles. Sintió dedos que no existían recorrer su cuello, besos marcados en su pecho, mientras el espíritu la reclamaba y la otra presencia reía. «Basta», gritó ella, temblando: «no quiero escuchar más». Pero la respuesta fue unánime, las 3 voces al mismo tiempo: «Si quieres». El aire se volvió espeso. Isabel cayó de rodillas, jadeando, entre placer y terror. Su crucifijo, caído en el suelo, comenzó a sangrar como si llorara por ella. Y entonces, por primera vez, no supo si deseaba salvarse o ser devorada por completo. Al amanecer, el padre Miguel encontró su celda abierta. Isabel estaba de pie frente a la ventana, desnuda, con marcas rojas en los hombros y un susurro en los labios: «No hay solo un Dios, hay 3, y todos me hablan». Y en el silencio de ese instante,
Miguel también escuchó algo, un eco que no debía existir. T7 el crucifijo que lloraba. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Los monjes del convento se arrodillaban para rezar, pero sus ojos no dejaban de mirar el altar. Allí, el gran crucifijo de madera tenía algo imposible, lágrimas, gotas espesas, rojas como vino o sangre. El padre Miguel se acercó, temblando. «Esto no puede ser», murmuró, pero Isabel, de pie entre los bancos, con el hábito a medio colocar y esa mirada febril, sonrió apenas. «Es una señal. Él está aquí y me escucha». Las lágrimas del crucifijo cayeron una tras otra, manchando el mantel sagrado. Los monjes retrocedieron horrorizados, persignándose. Miguel, en cambio, apretó su rosario como si pudiera estrangular al mismísimo infierno con él. «Esto es sacrilegio», dijo con voz rota. «No hay nada divino en esto». Isabel dio un paso adelante, casi danzando. «¿Y si Dios no es lo que crees?», susurró, tan cerca de él que el sacerdote sintió su aliento. En ese instante, una brisa helada atravesó la iglesia, apagando todas las velas. La oscuridad se llenó de un sonido húmedo, besos. No en el aire, no imaginados, besos que resonaban en las paredes, como si el espíritu reclamara cada rincón sagrado del templo. Miguel alzó el crucifijo en alto. «Retrocede, espíritu inmundo». Pero entonces, la cruz que sostenía en sus manos comenzó a gotear sangre, no de los clavos, no de la herida en el costado, sino de los labios de Cristo. Isabel cayó de rodillas, sonriendo como una santa poseída. «Padre, ¿no lo ve? Él está bendiciendo nuestra unión». Los monjes huyeron de la iglesia, rezando entre gritos. Solo Miguel se quedó, mirando el crucifijo sangrante, mientras una voz, esa misma voz, le susurraba al oído: «Y tú, también lo sentirás». Por primera vez, Miguel sintió un escalofrío que no era solo miedo, era algo peor. T8 la misa de los susurros. El convento nunca había estado tan lleno, ni tan silencioso. Los monjes, temblorosos, rodeaban el altar mientras Isabel avanzaba descalza, el hábito abierto hasta la cintura, dejando ver en su piel aquellas marcas invisibles que parecían besos grabados a fuego. El padre Miguel estaba allí también, crucifijo en mano, pero sin fuerzas para detenerla. Algo en su interior le decía que aquella noche ya no pertenecía a los hombres, sino a algo mucho más antiguo. Isabel se arrodilló frente al altar. Las velas se apagaron sin viento. Y entonces, el Espíritu habló, no con una sola voz, sino con 1000 susurros al mismo tiempo, llenando cada rincón de la iglesia. «Este es mi templo, y ella es mi sacerdotisa». Los bancos crujieron como si la madera respirara. Los monjes comenzaron a rezar, pero sus palabras se quebraban en el aire. Y luego ocurrió lo imposible: las páginas de la Biblia, abiertas sobre el altar, comenzaron a pasar solas hasta detenerse en un salmo que nadie reconocía. Isabel lo leyó en voz alta. Su voz era un cántico prohibido, un rezo que sonaba más como un gemido ahogado que como una plegaria. Y cada palabra que pronunciaba hacía que los muros del convento temblaran, mientras un perfume dulce, casi carnal, llenaba el aire. Miguel quiso detenerla, pero sus rodillas no respondieron. En cambio, cayó al suelo, incapaz de apartar los ojos de ella. De pronto, los crucifijos colgados en las paredes comenzaron a sangrar al mismo tiempo, y los susurros se convirtieron en un solo rugido: «Adorar». Los monjes, uno por uno, se arrodillaron sin entender por qué, no por fe, sino por miedo. Isabel giró lentamente la cabeza, mirando a Miguel. Sus labios se curvaron en una sonrisa imposible. «Padre, esta es solo la primera misa». Y entonces, el Espíritu descendió sobre ella, invisible, ardiente, y toda la iglesia contuvo el aliento, porque algunos juraron haberlo sentido también. T9 el rosario de carne. La mañana después de la misa maldita, el convento estaba en silencio absoluto.
Nadie se atrevía a hablar de lo ocurrido, salvo Isabel. Ella caminaba descalza por el claustro, con una calma inquietante, como si llevara dentro un secreto que solo ella y el espíritu conocían. Esa noche, todo cambió. Miguel la encontró en la capilla, arrodillada ante el altar, pero no estaba rezando. En sus manos sostenía algo que no debería existir, un rosario hecho de carne. Las cuentas no eran de madera ni de metal, sino de un material tibio, palpitante, casi vivo. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, su voz quebrada. Isabel sonrió, con esa dulzura perversa que solo ella podía tener. Un regalo, susurró. Él me lo dio, cuando dije su nombre. Miguel dio un paso atrás. Eso no es de Dios. Isabel llevó el rosario a sus labios y lo besó. Al hacerlo, un gemido sutil escapó de su boca, y de repente, toda la capilla tembló. Las imágenes de los santos giraron sus rostros hacia ella, llorando lágrimas negras, mientras las velas ardían con una llama azul imposible. El espíritu habló entonces, su voz vibrando en los muros. Cada cuenta es una ofrenda, y cuando lo termines, Isabel, no quedará nada de ella que no sea mío. Miguel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero los susurros se colaron en su mente, cálidos, irresistibles, casi dulces. Padre, Isabel lo miró, con una mirada tan ardiente como la blasfemia. ¿Quieres rezar conmigo? El sacerdote retrocedió horrorizado, pero no negó que por un instante lo deseó. Cuando salió huyendo de la capilla, juraría haber visto cómo el rosario latía, como un corazón vivo entre sus manos. Y esa noche, los susurros no dejaron dormir a nadie. Te diese el pacto de medianoche. El reloj del convento marcó la medianoche. Las campanas, sin ser tocadas, sonaron 3 veces, un sonido grave, hueco, como si viniera de debajo de la tierra. Isabel estaba de pie frente al altar, completamente desnuda bajo la penumbra de las velas negras que no deberían existir. En sus manos sostenía el rosario de carne, que latía como si tuviera un corazón propio. El padre Miguel, oculto entre las sombras, la miraba con un terror que lo hacía temblar. Sabía que debía detenerla. Sabía que si no lo hacía, esa noche Dios abandonaría el convento para siempre. Entonces, la voz del espíritu llenó la iglesia. No fue un susurro esta vez. Fue un rugido, una declaración solemne. Hoy será mía, para siempre. Isabel sonrió, arrodillándose frente al altar. Sí, tómame, hazme tuya. Miguel quiso correr, pero algo lo retuvo. Una fuerza invisible lo aplastó contra el suelo, obligándolo a presenciar lo imposible. El crucifijo sobre el altar comenzó a sangrar de nuevo, y las gotas caían sobre Isabel como si fueran una bendición blasfema. La Biblia, abierta sobre el púlpito, ardió sin consumirse. Las letras se reescribieron solas, formando un nuevo evangelio. Y allí, en esas páginas malditas, Miguel vio las palabras que nunca debieron existir, y el espíritu tomó a su esposa. Isabel besó el suelo del altar, y al hacerlo, una marca ardiente apareció en su piel, un anillo hecho de fuego, rodeando su dedo como un voto eterno. Los monjes que aún quedaban en el convento huyeron entre gritos. Miguel, sin embargo, permaneció paralizado, obligado a escuchar cómo las paredes de la iglesia susurraban una sola palabra, repetida como una letanía, consummatum. Isabel levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con una luz imposible, y dijo: Padre, ya no soy de este mundo. Y entonces, el espíritu la abrazó. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. A partir de esa noche, ninguna oración volvió a sonar igual en el convento. Teonce el vientre maldito. Desde la noche del pacto, Isabel ya no era la misma. Su mirada tenía un brillo antinatural, y en su piel aparecían marcas como besos de fuego que no desaparecían jamás. Pero lo más perturbador comenzó una semana después, cuando su vientre empezó a latir. No era un embarazo. No podía serlo. Sin embargo,
mientras Isabel rezaba desnuda en su celda. El padre Miguel la escuchó gemir entre plegarias. Una mezcla imposible de placer y dolor. Entró sin pensar, y lo que vio lo dejó sin aliento. Isabel estaba de rodillas, con las manos sobre su vientre, bajo su piel. Algo se movía, no como un niño, sino como si cientos de dedos invisibles rozaran su carne desde adentro. «Isabel», gritó Miguel, intentando acercarse. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de éxtasis. «Padre». Él me llena de su gracia. El aire se volvió helado. Las paredes comenzaron a rezar. Sí, a rezar. Un murmullo grave, profundo, que repetía su nombre, Isabel. Isabel. Miguel intentó sujetarla, pero en cuanto tocó su hombro, una fuerza lo arrojó contra el muro. Vio como el vientre de Isabel palpitaba cada vez más fuerte, y de repente, un símbolo en forma de cruz invertida ardió en su piel como un hierro candente. Ella gritó, pero no de dolor. Fue un grito de entrega. El espíritu habló entonces, inundando el convento con su voz. «Mi templo está completo, y pronto nacerá lo que ningún hombre puede mirar». Miguel, desesperado, retrocedió. «No, esto es una abominación». Isabel se volvió hacia él con una sonrisa inquietante. «No, padre, esto es un milagro». Esa noche, mientras las campanas sonaban solas, Miguel supo que el vientre de Isabel no traería vida, sino el fin de toda fe. De 12 el parto de las tinieblas. La noche en que todo terminó, o quizá, en que todo comenzó. El cielo sobre el convento no tenía luna. Las campanas sonaron sin manos que las tocaran. Un sonido fúnebre que hizo temblar las paredes. Isabel estaba en el centro de la capilla, desnuda, arrodillada, su vientre latiendo como un corazón ajeno. Los monjes se habían atrincherado en sus celdas, pero podían escuchar los gemidos que atravesaban los muros, un sonido que no era del todo humano. El padre Miguel entró, crucifijo en mano, ojos vacíos de sueño, pero llenos de desesperación. «Detente, Isabel». Lucha contra él. Ella lo miró, y por un instante, una lágrima real cruzó su rostro. «No puedo, padre». Él ya está dentro. De repente, el suelo de la capilla se agrietó. Del altar brotó una luz negra, imposible, que devoraba toda sombra y toda fe. Isabel gritó, arqueando la espalda, mientras su vientre se movía de forma grotesca, como si algo golpeara desde adentro, ansioso por salir. Los vitrales comenzaron a romperse uno por uno. De cada fragmento caído, voces surgían, cantando un himno desconocido, tan bello como aterrador. Miguel avanzó, levantando el crucifijo. «En nombre de Dios», lo expulsó, pero una risa resonó en toda la iglesia. No de Isabel, no de Miguel, sino del espíritu. «Él no está aquí, sacerdote. Solo quedo yo». Entonces ocurrió. El vientre de Isabel se abrió sin sangre, como una flor blasfema, y de él emergió una silueta hecha de humo y carne brillante, con ojos tan antiguos como el mundo. No era un niño, no era un ángel, era algo que nunca debió existir. Isabel, jadeando, extendió los brazos como una madre orgullosa. «Padre, mira a tu nuevo Dios». Miguel cayó de rodillas, incapaz de gritar, mientras la criatura flotaba sobre el altar, sonriendo con 1000 bocas invisibles. El convento entero comenzó a rezar, no porque quisieran, sino porque una voz dentro de ellos se los ordenaba. Y entonces, con un simple susurro, la oscuridad se arrodilló. T13 El nuevo evangelio. El convento, una vez sagrado, se había convertido en una prisión de fe corrupta. Las paredes, manchadas de sombras vivas, murmuraban oraciones en un idioma que ningún hombre había oído jamás. Y en el centro de todo, Isabel, con su vientre ahora vacío, pero con los ojos llenos de un resplandor que no pertenecía a este mundo. El espíritu, o lo que había nacido de ella, no hablaba con palabras.
Sus pensamientos se infiltraban directamente en las mentes de los monjes, obligándolos a escribir sin descanso. Páginas y páginas de pergaminos llenaban el suelo, un evangelio nuevo, escrito con manos temblorosas y tinta mezclada con sangre. Miguel luchaba contra la locura. Cada vez que intentaba leer una de esas páginas, sentía como si un fuego invisible le quemara los ojos. Sin embargo, Isabel lo observaba desde el altar, acariciando el rosario de carne que ahora latía más fuerte que nunca. «Padre», dijo ella, con una voz que era suya y del espíritu al mismo tiempo, «pronto todos creerán». Miguel golpeó la mesa con el puño. «Esto no es fe, es herejía». Pero entonces, los crucifijos del convento comenzaron a girar lentamente hasta quedar invertidos, y la criatura, esa abominación surgida de su vientre, descendió desde lo alto del altar, rodeada de un coro de susurros que no podían venir de este mundo. «Escribe, sacerdote», ordenó una voz que no tenía principio ni fin. Miguel sintió que sus manos se movían solas. La pluma se deslizó por el pergamino, escribiendo palabras que no conocía, mientras lágrimas de impotencia caían sobre la mesa. Isabel sonrió, acercándose a él. «No luches más. ¿No ves que ahora tenemos un Dios que responde?» De repente, todas las velas se apagaron, y en la oscuridad, cientos de ojos se abrieron en las paredes, observando a Miguel mientras seguía escribiendo el primer verso del Evangelio prohibido. Cuando terminó la frase, su propia voz, contra su voluntad, la recitó, y la fe dejó de ser luz, para convertirse en deseo. El espíritu rió, Isabel también. Y esa noche, el cielo sobre el convento se volvió negro como ceniza. T14 La comunión profana. Las campanas del convento repicaron a las 3 de la madrugada, pero no para anunciar misa. Era una llamada, una convocatoria imposible. Los monjes salieron de sus celdas como sonámbulos, sus ojos vacíos, sus labios murmurando un salmo que ningún hombre había enseñado jamás. En el altar, Isabel los esperaba. Su piel brillaba como si estuviera hecha de cera derretida, y en sus manos sostenía un cáliz negro, tallado con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las velas. A su lado, la criatura nacida de su vientre flotaba en silencio, sonriendo con una boca que no era boca. «Es hora», dijo Isabel, su voz suave como un beso y cruel como un cuchillo. Los monjes se arrodillaron. No había resistencia, no había fe, solo obediencia. El padre Miguel, el único que aún conservaba un destello de voluntad propia, observaba desde el fondo de la capilla, su crucifijo temblando en sus manos sudorosas. El cáliz comenzó a llenarse solo, un líquido espeso, rojo como sangre pero con un brillo antinatural. Lo desbordó. El aroma era dulce y pecaminosamente tentador. «Bebed», ordenó la criatura con una voz que no tenía origen humano. Uno a uno, los monjes llevaron el cáliz a sus labios. En cuanto el líquido tocaba sus lenguas, sus espaldas se arqueaban y sus ojos se volvían completamente negros. No gritaban, gemían. Miguel dio un paso adelante, horrorizado. «Deteneos. Esto no es comunión, es sacrilegio». Isabel se giró hacia él, con una sonrisa que ya no pertenecía a ninguna mujer. «Padre, esta es la verdadera fe. Aquí no se promete salvación, aquí se ofrece poder». Entonces, la criatura extendió una de sus manos amorfas sobre la mesa del altar, y de su carne brotó un trozo de sí misma, palpitante, como un pedazo de divinidad prohibida. Isabel lo alzó como si fuera hostia sagrada. «Tomad y comed», dijo ella. Y los monjes obedecieron. Miguel cayó de rodillas, incapaz de respirar. El aire estaba denso, cargado de un deseo oscuro que no era suyo pero lo rozaba como dedos invisibles. Cuando el último de los monjes comulgó, la criatura habló otra vez. «Ahora, sois míos». Las paredes del convento sangraron, y el padre Miguel, temblando, entendió que esa noche, el cielo ya no miraba. T15 La última misa. El amanecer nunca llegó al convento. El cielo sobre sus torres permanecía negro,
como si el sol hubiera sido borrado. El aire olía a incienso y carne quemada. El padre Miguel, con el rostro demacrado y la sotana manchada de ceniza, caminó hacia el altar con pasos vacilantes. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una determinación que rozaba la locura. Hoy, pensó, no habrá redención, solo juicio. Isabel lo observaba desde el centro de la nave, rodeada por los monjes, todos ellos convertidos en sombras vivientes, con sonrisas vacías. La criatura flotaba sobre el altar, su silueta deformada, su voz resonando en cada muro sin necesidad de abrir ninguna boca. Oficia, sacerdote, ríndete, esta será mi misa eterna. Miguel levantó el cáliz, pero no con sumisión. Sí, la celebraré, pero no como tú crees. Los monjes comenzaron a cantar el himno blasfemo, el mismo que había corrompido cada rincón del convento. Isabel, con los labios entreabiertos, susurraba las palabras como si fueran placer puro. Miguel, sin embargo, sacó de su sotana un crucifijo antiguo, ennegrecido por el tiempo. Lo clavó con fuerza sobre el altar. En nombre de todo lo que fue sagrado, acepto tu pacto solo para romperlo. Un rugido sacudió las paredes. La criatura se agitó, sus 1000 ojos abriéndose como estrellas negras en el vacío. No puedes. Miguel alzó el cáliz y, en lugar de beber, lo volcó sobre el crucifijo. El líquido rojo, esa comunión profana, tocó la cruz y ardió como fuego líquido. El grito que salió de la criatura no fue de furia, fue de miedo. Las paredes del convento comenzaron a agrietarse, las sombras chillaban, los monjes se retorcían, e Isabel cayó de rodillas, llorando sangre. Padre, no. Miguel gritó la última oración con una voz rota pero firme. Que esta misa sea el final. Y entonces, una luz blanca, la primera en semanas, descendió del cielo y atravesó el crucifijo. La criatura se disolvió en un alarido que no pertenecía a este mundo. Isabel se desplomó, su piel quemada por algo más puro que el fuego. Cuando todo terminó, el convento quedó en silencio. Miguel, de rodillas frente al altar destruido, sonrió con los labios partidos. Había salvado el mundo, pero al precio de su alma. Porque, mientras el eco de esa misa maldita se apagaba, una voz suave, casi tierna, susurró en su oído: esto no ha terminado, padre. Y Miguel, sin fuerzas para rezar, supo que tenía razón. Epílogo. El eco de la marca. El convento estaba en ruinas. Las campanas, torcidas y oxidadas, ya no podían sonar. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si incluso el viento temiera entrar en aquel lugar. El padre Miguel salió tambaleándose por las puertas destrozadas, cubierto de ceniza y sangre seca. En sus manos, el crucifijo carbonizado todavía humeaba, y sus labios repetían oraciones sin voz. Lo había logrado, ¿verdad? Sin embargo, mientras caminaba por el sendero de piedra que conducía al pueblo, un escalofrío le recorrió la columna. Se detuvo. En su piel, bajo la sotana, algo palpitaba. No era su corazón. Era una marca, invisible pero ardiente, justo donde el cáliz maldito había rozado su mano durante la última misa. Miguel tiró de la tela y miró. Allí estaba, el mismo símbolo que había visto en el vientre de Isabel antes del parto de las tinieblas. Una cruz invertida rodeada de círculos, como un ojo que nunca parpadeaba. No, susurró, retrocediendo un paso. Y entonces, lo oyó. Una risa baja, apenas un susurro, pero tan cercana que parecía provenir de dentro de su propio pecho. ¿Creíste que se iría tan fácil? ¿Sacerdote? Miguel apretó los dientes, alzando el crucifijo chamuscado. Pero la voz continuó. Me diste tu fe en esa última misa. Ahora, yo soy tu fe. El padre cayó de rodillas en medio del camino, con los ojos llenos de lágrimas. En la distancia, el pueblo aún dormía, ignorante de la maldición que había sobrevivido al convento. Miguel respiró hondo. Se puso de pie y se cubrió la marca con su sotana. No podía regresar. No podía confesar lo que había traído consigo. Mientras caminaba hacia la oscuridad del bosque, una última frase resonó en su mente, no como una amenaza, sino como una promesa. La misa eterna apenas comienza. Y por primera vez, el padre Miguel no supo si quería huir o quedarse para escucharla.